Curie en 1898, al investigar la radiactividad del uranio, halló algunas muestras con bajo contenido que eran intensamente radiactivas, así que el uranio debía contener algún elemento radioactivo distinto, pero este debía estar presente en cantidades muy pequeñas y ser muy radioactivo. Así trabajaron con grandes cantidades de uranio, concentró la radioactividad y aisló el nuevo elemento, llamándolo polonio, localizando tiempo después un segundo elemento llamado el radio, que emitía radiaciones 300.000 veces mayores que las producidas por el mismo peso de uranio. En 1917, Otto Hahn y Lise Meitner descubrieron el protactinio. Este elemento raro pero extremadamente radiactivo servía como cañones de partículas. El plomo absorbe la radiación. Si se coloca una porción de material que contenga alguno de estos elementos en una caja forrada de plomo con un orificio, casi todas las partículas que salen despedidas quedan absorbidas por el plomo, pero algunas atravesarán el agujero formando un delgado flujo de muchas partículas muy energéticas que pueden dirigirse contra un blanco. Rutherford, utilizando cañones de partículas, bombardeaba delgadas láminas de oro con partículas alfa. La mayoría de las partículas alfa pasaban limpiamente, a su vez sin ser afectadas ni desviadas, quedando registradas en una lámina, pero había otras que sí se desviaban incluso con ángulos grandes. Como la lámina de oro tenía un espesor de 2000 átomos y como la mayoría de las partículas alfa pasaban a través de ella sin chocar con nada, daba la impresión de que todos los átomos estaban constituidos en su mayor parte por un espacio vacío. Ahora bien, el hecho de que algunas partículas alfa se desviaran enormemente significaba que en el átomo debía existir una región muy masiva, cargada positivamente, capaz de repeler las partículas alfa también cargadas positivamente, elaborando así la teoría del núcleo atómico. El núcleo atómico tiene que ser pequeño para justificar las partículas alfa que se desviaban, y también contiene toda masa del átomo. En las zonas más externas del átomo está una nube de electrones cargados negativamente, que son demasiado ligeros para formar una importante barrera ante el paso de las partículas alfa. Ocupan tan poco espacio en comparación con el átomo que, a pesar de su masa, también pueden considerarse como partículas subatómicas. Así el átomo sufría cambios en las reacciones químicas ordinarias, pero solo una pequeña cantidad de electrones podían ser eliminados o añadidos a ella. En 1909, Max Lau comenzó a bombardear cristales con rayos X, estableciendo que estos consistían en átomos con una estructura geométrica de capas regulares, y estas capas dispersan los rayos X según un modelo fijo. Según la forma en que son desviados los rayos X, pueden determinarse la longitud de onda de las minúsculas ondas que los componen. Y en 1911, Charles Glover descubrió que cuando los rayos X son desviados por determinados elementos, producen haces que penetran la materia en cantidades características. Cada elemento da lugar a una serie determinada de rayos X característicos. En 1913, Henry Moseley halló que su longitud de onda disminuía lentamente a medida que aumentaba el peso atómico de los elementos que los emitían. Esta proporción inversa dependía de la magnitud de la carga positiva existente en el núcleo del átomo. Cuanto mayor fuese la carga, más corta sería la longitud de onda de los rayos X característicos, y así posible calcular cuál debía ser la carga de los átomos de un elemento determinado, denominada número atómico. Denominando en el siglo XX un elemento como una sustancia que se compone de átomos que poseen todos un número atómico idéntico y característico. Por primera vez fue posible predecir exactamente cuántos elementos quedaban por descubrir. Todos los números atómicos estaban ya ocupados por los elementos conocidos en 1913 excepto 7. En 1917 se descubrió el protactinio, número atómico 91, en 1923 el hafnio, número atómico 72, y en 1925 el renio, número atómico 75. Entonces así solo quedaban 4 números nada más, quedando solo 4 elementos por descubrir hasta 1930, puesto que el protón es la única partícula cargada positivamente del núcleo. El número atómico es igual al número de protones existentes en el núcleo. Por ejemplo, el aluminio, con un número atómico 13, deberá contener 13 protones en el núcleo, pero como su peso atómico 27, deberá contener también 14 neutrones en el núcleo. Los neutrones aportan masa pero no carga. Como tanto los protones como los neutrones se concentran en el núcleo, se agrupan bajo el nombre de nucleones. El átomo en su estado normal es eléctricamente neutro. En consecuencia, el número de electrones del átomo neutro es igual al número atómico.